cuando empieza a construir la torre de Babel, y el que iba de líder era Nimrod. Pero esa unidad estaba ahora sí, valga la redundancia, estaba en una unidad de pensamientos humanos. Entonces, los pensamientos humanos vienen de la carne, vienen incluso los pensamientos humanos vienen de parte del mismo enemigo. No sé si ustedes se recuerdan cuando Jesús tenía que entregar su vida, porque Jesús lo que vino a hacer, él vino a hacer la voluntad del Padre. Por eso él dijo claramente: yo no vine a hacer mi voluntad, sino. Entonces, cuando vemos que la voluntad de Dios quiere cumplirse dentro de nuestra vida, o nosotros queremos y anhelamos hacer la voluntad de Dios, siempre van a venir pensamientos que van a ser contrarios a llegar a hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, en esta parte del versículo 17 de Juan 17, 22, el Señor está hablando de un tipo de gloria. Dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Dice: para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Esa palabra gloria, la que usted mira ahí arriba, cuando usted la traduce al griego, le aparece una palabra que se llama doxa, pero viene una palabra que también aparece abajo, que quiere decir doqueo, que significa pensar. Entonces, lo que Jesús estaba ministrando en ese momento era de que Él estaba diciendo de esta forma: la gloria que tú me diste, es decir, que Jesús le estaba diciendo al Padre: Padre, tú me diste a que yo pensara como tú piensas, y ahora yo pienso, porque esa gloria fue la que le dio. Ahora lo que yo te pido es que como yo pienso, estos piensen como yo pienso, para que piensen como tú piensas. Por eso Él le dice: Padre, yo en ti, tú en mí, y yo en ellos y ellos en mí, para que seamos uno. Entonces, cuando hay unidad, nosotros podemos ver claramente de que cuando hay unidad en la iglesia, hay una fortaleza de parte de Dios. Solo para regresar al principio, por eso yo les decía que tiene la unidad de los pensamientos que tiene que haber en nosotros, solamente Dios lo va a poder encajar, pero no viene de parte de nosotros los humanos. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4, cuando empieza hablando, él dice que debe de haber una unidad en espíritu, pero después habla de una unidad de fe, y después termina hablando de una unidad que debe estar coordinada para poder estar unida. Es decir, que nosotros mismos como iglesia debemos de tener una buena organización y una buena coordinación para lograr metas que Dios le da al siervo que puso en este caso como ministro, como pastor delegado. Le da una visión y todo el cuerpo se une en pos de hacer algo y se logra, porque hay unidad. Por ejemplo, ahorita que estaba hablando el pastor, el papá de esta casa, el padre de nuestra alma, estaba diciendo claramente que está agradecido de ver a hijos, que él se va de la casa y se siente contento porque sabe que está respondiendo aunque él no esté aquí. ¿Pero por qué? Porque ¿qué es lo que nos mueve a todos a hacerlo? El espíritu que hay. ¿Y cuál fue el espíritu? El espíritu que recibimos. ¿Qué espíritu recibió, hermano? El Espíritu Santo. Por eso cuando empieza a hablar de la unidad en Efesios capítulo 4 dice: una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, una misma esperanza, un mismo espíritu. Entonces, encajar los pensamientos de uno con otro, solo Dios lo va a lograr. Y el enemigo sabe, miren hermanos, es que el enemigo sabe que si hay una separación de una unidad, él puede atacar fácilmente los pensamientos. Miren pues, regresemos a Génesis. Dios había puesto en el huerto a Adán y a Eva, pero lo que le fue a atacar a Eva fue precisamente sus pensamientos. Porque el apóstol Pablo dice: tengo temor que así como
la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean apartados de la sincera fidelidad de Cristo Jesús. O sea que, ¿qué fue lo que logró la serpiente? Que Eva pensara diferente a Adán, y ahí hubo una desunidad, y ahí entró el pecado, y ahí entró la destrucción. No se podría decir la destrucción de la vida espiritual que había, la relación con Dios y ellos, y fueron expulsados. Por eso cuando en una casa no hay unidad, no sé si usted ha entrado a una casa donde de repente se siente el ambiente mero raro, porque por ejemplo solamente nos damos cuenta que si el esposo con la esposa se llegan a discutir, hermanos, cuando uno está comiendo hay una coinonía, no solo cuando uno come, en varias cosas, pero imagínense que cuando uno está comiendo se empieza a discutir por un desacuerdo del papá con la mamá, los hijos sienten todo ese pesar, y aunque todos sean cristianos, si cambia el ambiente, entra un ambiente bien feo en la casa, cambia todo. Por eso Amós capítulo 3 versículo 3 dice: ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? O sea que el acuerdo trae un poder de parte de Dios. Por eso Jesús cuando viene, su propósito era de que cuando Él se tenía que ir, tenía que venir la llenura del Espíritu Santo, la manifestación, pero tenía que tener un grupo unido. Amén. Hechos capítulo 12 empieza diciendo que estaban todos unánimes juntos para poder recibir el poder. Pero entonces lo que va a lograr el enemigo en nuestra vida es que haya desacuerdo, para empezar, entre nosotros como iglesia. Y por eso el apóstol Pablo dice: nosotros somos muchos miembros, pero Dios a cada uno le dio como Él quiso. Entonces, por ejemplo, nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo, pero hay una cabeza. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Entonces nosotros tenemos que llegar a pensar como Cristo piensa, para que podamos hacer y lograr. Porque por ejemplo, si se dan cuenta ustedes, aquí dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea que una iglesia unida hace impacto a nivel mundial. ¿Sí me explico? La unidad es tan importante en nuestra vida. Entonces, si vemos desde cuando Jesús viene, agarremos este cuadro, porque cada administración que recibimos de parte de Dios es una bendición para nuestra vida, como por ejemplo el bautismo, el participar de la Santa Cena, la oración. O sea, todas las administraciones que nosotros recibimos como cuerpo de Cristo es para irnos insertando dentro del cuerpo. Entonces cuando Jesús, el ataque bien tremendo cuando hay un desacuerdo en la unidad que Dios trae, es bien peligroso. Porque por ejemplo en el caso de Jesús se sienta a la mesa cuando tenía que participar de la Pascua e instituir la cena del Señor. Entonces viene Él y se sienta, y hay 6 hombres a su lado derecho y 6 hombres a su lado, supongamos. Así lo pintan los cuadros, pero pongamos que había 12 hombres, 6 y 6. 6 es el número de hombres, Él estaba en medio. Y 12 es número de una unidad compuesta. Entonces Él venía a formar un grupo, y ese grupo iba a hacer una revolución en el mundo con el evangelio. Pero dentro de esos 12 se metió uno que no estaba de acuerdo, y se llama Judas. Entonces cuando Dios une algo, el peligro que puede llegar a correr alguien cuando uno no está de acuerdo en lo que el cuerpo de Cristo y el pensamiento de Cristo está, el diablo puede entrar en él. Lo que pasó en el caso de Judas. Traía división. O sea, la división, nosotros, ¿cómo explico esto? La división es algo que nosotros debemos de saber y pensar que es una maldición, el poder dividir. Entonces, hermanos, por eso les digo que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, estamos comiéndonos el cuerpo.
y adhiriéndonos al cuerpo. En el bautismo, Romanos capítulo 6 dice que estamos siendo bautizados en Cristo. O sea, son ministraciones que para nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo, Jesús, había llegado a la hora en que él dijo: yo tengo que ser entregado y es necesario que yo sea crucificado. Pero hermanos, todos los demás no pensaban como él pensaba. Porque por ejemplo, Judas lo traiciona. Pedro le dijo: no vayas a la cruz. Y Tomás ya no creía. O sea que dentro de ese mismo grupo de los 12, todos los pensamientos se partieron allí. En el grupo de 12, con Jesús. ¿Cuántos hay aquí más o menos? Bueno, no me diga. Ya me voy a entender lo que quiero trasladar. Que si no agarramos la mente de Cristo, no podemos ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso los apóstoles, incluso Pedro y Pablo, hablan: sean de un mismo sentir, sean de un mismo sentir, sed de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque el sentir viene de un mismo pensar. Si nosotros pensamos como Cristo piensa, vamos a sentir lo que Cristo siente y vamos a actuar como Cristo actúa. Pero no podemos sentir lo que Cristo siente si no pensamos como Él piensa. Entonces, aquí, miren 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí está hablando el apóstol Pablo, está diciendo que quiere que estemos perfectamente unidos. ¿Pero unidos en qué? En mente y en parecer. Esa palabra mente se dice nous en griego. Y lo que quiere decir es, sea mente divina o humana, pensamiento, voluntad o pensar. Entonces, ¿por qué no lo entendían todos los apóstoles? No comprendían a Jesús, porque Jesús no quería hacer la voluntad. Ellos querían ponerlo ya como rey a Jesús en Israel. Pero Jesús no venía a eso. Él dijo: yo vengo primero a cumplir el plan y la voluntad de mi papá. O sea, todos nosotros debemos de saber que venimos con un propósito a la tierra, con un plan de parte de Dios para nuestra vida. Hacer la voluntad de Dios y no de nosotros. Pero que dentro de usted y de mí va a haber siempre una pelea para no hacer la voluntad de Dios. Y eso viene de pensamientos humanos. Por ejemplo, para empezar con Pedro, cuando Jesús le dice que iba a ir a la cruz, Pedro le dice: no, hasta la muerte voy contigo y a la cárcel voy contigo. Entonces el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Le digo a Satanás porque había agarrado la mente de Pedro. Le dice: porque estás pensando como los hombres. O sea que el que llega a pensar como los hombres puede venir directamente de parte del enemigo el pensamiento. ¿Se imagina, hermano, qué importante es llegar a pensar como Cristo piensa? Romanos 12:2, es necesaria la renovación de la mente. Dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Aquí habla que debe de haber una renovación en el nous, para que verifiquéis cuál es para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es decir que al haber una renovación en nuestra mente, porque la renovación viene primero desde el arrepentimiento que viene en nosotros, porque no nació en nosotros. Cuando usted le predicaron a Cristo, usted creyó porque hubo un arrepentimiento en su corazón, pero el que movió ese arrepentimiento fue el Espíritu Santo de Dios. Y esa palabra arrepentimiento, cuando usted la busca en el original, dice metanoeo, cambio de manera de pensar. Entonces usted tuvo un arrepentimiento, aceptó a Cristo y después le nació bautizarse
pero porque empezó una renovación para ver una transformación. Entonces aquí, la palabra transformados se dice metamorfos. ¿Por qué es necesario que haya una renovación de nuestra mente? Para que venga una transformación en nuestra vida. O sea que, ahora sí, no puede haber una transformación en nosotros si no hay una renovación primero en nuestra mente. Dice claramente. ¿Y qué es transformación? ¿Qué es transformar? Se dice metamorfos, que quiere decir literalmente transfigurar o transformar. Ahí le puse a un significado, dice transformarse es cambiar una persona de aspecto o de carácter, hacer que una persona o cosa cambie de forma o de aspecto. Es lo que está pasando con usted y conmigo. Usted ya no es la misma persona que era antes. De verdad, usted ya no es el mismo. ¿Se recuerdan de un coro que cantábamos que dice, ahora ya no soy igual? Desde que el Señor puso su vida en mí, ahora ya no soy igual. Pero qué bonito es cuando la esposa de uno le dice, ya no eres el mismo. O los hijos. Pero que no uno lo diga, sino que lo diga alguien de uno. Eso es glorificar el nombre del Señor. Porque dice que el Señor lo que quiere es que demos abundante fruto para que el Señor sea glorificado. Entonces cuando usted da buen testimonio que conoce al Señor, la gloria es para Él. Amén. Y en esta casa, la gloria es para Él. Denle un aplauso al Rey bendito. Quedo aquí. Entonces, me vale este versículo. Miren lo que pasó en esta transformación. Dice Marcos 9, 2 y 3. Dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Pero esa versión que está abajo dice, 6 días después tomó consigo Jesús a Pedro, Santiago y Juan y sube con ellos solos aparte a un monte elevado y se transformó delante de ellos. O sea que cuando Dios quiere empezar a trabajar en nosotros, en nuestra mente y en la transformación, nos va a apartar de todos los demás. Ahí van solo 3 hermanos, solo 3 con Él. Pero que esos 3, al ver la transformación de Jesús, se les empezó a cambiar sus pensamientos de ellos. Tanto que Pedro, yo diría que los 3 entraron en el tiempo de Dios. Porque hermanos, Pedro no conocía ni a Elías ni a Moisés y él dijo quiénes eran ellos. O sea, entró en una atmósfera de tiempo kairos, ellos. O sea, ¿quién le había presentado que era Moisés y Elías si no dice la Biblia? O sea, él supo por el Espíritu y por la transformación de ver la transfiguración de Jesús, su mente se empezó a renovar, tanto que ya no quería bajar del monte. Dijo, Señor, bueno es para nosotros estar aquí. Bueno es. Hermanos, es precioso. Porque lo que estaba diciendo él, Señor, ya no queremos bajar. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Pero yo no quiero apartarme de tu presencia. Quería quedarse ahí. El que está recibiendo una renovación de la mente y una transformación no quiere apartarse de la presencia de Dios. Hermano, se olvidó de todo lo que tenía Pedro allá. Hasta de su suegra. Sí, porque él se amaba a su suegra, no como otros. No lo digo por ustedes. Hermanos, si él le pidió a Jesús que orara por su suegra.
llevó a Jesús a su casa para que la sanara. Pero se olvidó de todo. Él dijo, ya no quiero regresar atrás. Yo quiero estar aquí contigo, Señor, porque estoy viendo que tú estás siendo transformado y yo estoy recibiendo ese cambio de mente y esa transformación también. O sea que la metamorfosis va a venir cuando seguimos al Señor, a donde Él se quiere encontrar con nosotros. Por eso, hermanos, el mundo no nos entiende. La gente dice que usted y yo estamos locos. ¿Sí o no? Hasta se quedan espantados. ¿Por qué no vamos a hacer lo que ellos hacen? Pero Jesús dijo claramente, el mundo a mí me aborrece porque yo no hago lo que ellos quieren. A nosotros nos debe importar que el Padre nos ame y el mundo no importa. No importa en el sentido de no predicarles, en eso no, sino que no importa qué piensa el mundo de usted cuando usted siempre está buscando de Dios. Usted encontró su bendición, usted encontró la casa de bendición, usted quiere estar en su casa. Bueno, y saben que Jesús en esa parte también, o sea, eran los últimos momentos que Él estaba esperando para ir a la cruz. O sea que cuando viene un tiempo de tribulación, el que está teniendo un cambio de manera de pensar, porque también Jesús la tuvo que tener, Jesús tenía su voluntad. Por eso Él dice, no viene a hacer mi voluntad sino la tuya. Pero por ejemplo, él que estaba teniendo una transformación en su mente, también una renovación en su mente y una transformación, estaba siendo ayudado por personas que no son de aquí para fortalecerlo. Porque uno de los evangelios dice de qué hablaban. Uno de los evangelios dice, y hablaban del éxodo. Y cuando usted busca la palabra éxodo, quiere decir partida, salida. O sea que cuando viene un tiempo de tribulación para nuestra vida, los que estamos siendo cambiados en nuestra manera de pensar, vienen seres vivientes. Seres vivientes. Y vigilantes que pueden venir a ayudarnos, a fortalecernos con palabra. Yo no sé si usted cree eso, pero yo no estoy diciendo herejía. El apóstol Pablo en Hebreos dice que estamos rodeados de una nube de testigos y que cuando subimos al monte alto estamos acompañados de espíritus de justos hechos perfectos y de ángeles. Ay, hermano, estoy glorioso. Yo no sé si usted está sintiendo lo que yo estoy sintiendo, pero yo estoy sintiendo que el Señor trae un cambio a nuestra mente. Lo está teniendo, pero una unidad en esta casa preciosa, una misma mente, un mismo espíritu, un mismo sentir, hermanos. Y se sabe lo que ustedes hacen de lejos. Nosotros vivimos 5 horas, aproximadamente 5 horas y media de aquí. Cuando ustedes hacen algo, se saben hasta lo lejos. Pero cuando venga la unidad completa, hasta en la misma puerta del infierno se va a saber lo que se está haciendo aquí. Aleluya. Que el Señor dijo claramente, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Tenemos que pensar como Cristo piensa. Dile que tienes a la par, tienes que pensar como Cristo piensa. Pensar como Cristo piensa. Si pienso como Cristo piensa, siento lo que Cristo siente y voy a actuar como Él actuó. Es el apóstol Juan, cuando se va bien profundo, dice: si Cristo está en vosotros, caminad igual que Él. O sea, así era más cortito, ¿va? Caminad así como Él. Entonces aquí, este versículo, miren hermanos, esto es precioso. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros,
todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que cuando aprendemos de la vida de Cristo, llegamos a entender lo maravilloso que es Dios y lo que a Él le agrada. Empezamos a pensar como Él. A la medida que tengamos conocimiento de parte de Él, el Espíritu nos empieza a transformar a nosotros. Porque no viene de nosotros la transformación, sino que viene de Él. Amén. Pero a veces el problema es que los pensamientos de todos los demás apóstoles era gloria. Ok, vamos ahorita a levantar al Señor, le vamos a poner una corona, le vamos a dar un cetro y ya lo vamos a nombrar rey, pensaban todos. Pensamiento humano. Porque dice el Señor, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y dijeron, wow, vamos a coronarlo. No sabían que va a ser glorificado. ¿Cómo? Siendo a la cruz. Entonces, esta gloria poderosa, y como este es el mes de perdón, me tocó cerrar. Yo sé en qué fluir están, porque sé del mismo espíritu. Yo sé en qué fluir están, y estamos en el mismo fluir. Yo soy hijo. Entonces, aquí dice que vamos de gloria en gloria, pero cuando usted le pregunta a la persona de gloria en gloria, hasta hay gente que tiene dicho, ¿cómo estás, hermano? Prosperado, bendecido y en victoria. Y sinceramente, no están ni prosperados, ni bendecidos, ni en victoria. Es que no tiene que ser un dicho solamente. ¿Qué es gloria? A veces la gloria, como piensa la mente humana, es, oh, que todos conozcan de mí, que todos sepan quién soy y que yo estoy más arriba de todos. A veces uno piensa que eso es gloria, y eso es la gloria de Dios, porque en las alturas, cuando uno habla de gloria, en las alturas hay diferentes tipos de gloria. Pero esta gloria que la que Jesús vino a enseñarnos sobrepasa todo entendimiento. Miren este versículo. Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Si aquí hay alguien que va a terminar el mes de perdón y no ha podido perdonar y quiere que Dios le dé gloria, porque esa es la gloria, su gloria es pasar por alto una ofensa. Y esa es la gloria que él venía a mostrar, porque todos se iban a ir contra él para matarlos. Y Pedro decía, déjamelos a mí, sacó la espada. Y Pedro sintió coraje y quizá odio contra ellos, pero Jesús le dijo, hey, momento, si a mí me van a matar y yo los voy a perdonar. Qué terrible es cuando alguien se sintió ofendido por alguien y no puede perdonar. Perdóneme, hermano, pero se está sintiendo más bueno que Dios. Y eso no puede ser. Porque si Dios, que es bueno y perfecto, y nosotros le hemos ofendido un montón de veces y un montón de veces nos ha perdonado, ¿quiénes seríamos nosotros para no poder perdonar? Hay hijos que tienen rencor en contra del papá porque se peleó el papá con la mamá de hace años, y porque algo le hizo el papá a la mamá. Ella o él no puede mirar al papá, ese no es su problema, ese es asunto de ellos. Se tiene que perdonarlo y bendecirlo, porque de esa forma Dios lo va a bendecir a usted. Ese no es su problema, el rollo es su papá con su mamá, ellos se tienen que arreglar. Pero a veces uno se agarra a problemas ajenos. Y hoy vamos a ministrar el perdón y la unidad en esta casa. Denle un aplauso al Rey, hermano. Gloria a Dios. La Biblia Torres Amat dice, la doctrina del hombre se conoce por la paciencia, y su gloria es no hacer caso de las injurias. Fíjense cuántas veces a Jesús lo ofendían, hablaban mal de él. Tranquilo.
Jesús decía, no se preocupen, levantan calumnias, blasfemaban en contra de él, decía, mi papi sabe quién soy yo. A la verdad, y eso me basta. Todo queda aquí. Porque cuando uno sabe quién es, en su misma conciencia uno puede descansar. El apóstol Juan dice claramente que no solamente nos reprende nuestra conciencia cuando somos cristianos, sino que el Espíritu de Dios también. Entonces, la Biblia latinoamericana dice: un hombre inteligente domina su enojo al no hacerle caso a la ofensa, se agranda. O sea que él estaba recibiendo grandeza en la forma de que no iba a hacer caso a todo lo que le iban a hacer por usted y por mí. Lo golpearon como un gran delincuente. Lo bofetearon, lo golpearon, lo laceraron sus espaldas preciosas. Le crucificaron. O sea, hermanos, hicieron una masacre con él. Pero la gloria más poderosa fue ahí, porque él tuvo, la gloria se miraba, y la fama también, cuando estuvo dándole la vista a los ciegos, levantando a los paralíticos, resucitando muertos, Lázaro 4 días de muerto. Pero la gloria más poderosa que Jesús tuvo es cuando estaba en la cruz, y estaban todos ahí, los que lo estaban matando, injuriándole y maldiciéndole, y él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se estaba engrandeciendo su nombre tanto que allá arriba las potestades estaban cayendo, y abajo también había una gran batalla donde él estaba ganando la victoria. Aleluya. Y si él tiene la victoria, nosotros la tenemos también. Pero ahora, lo que quiero ministrar es qué es lo que usted piensa. Romanos capítulo 8 dice: los que piensan en las cosas de la carne, los que piensan en las cosas de la carne, viven en la carne. Y los que piensan en las cosas del Espíritu, son del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué se ocupa? ¿Qué es lo que se ocupa? Se ocupa de un montón de cosas, afanes, porque también la Biblia habla de mentes llenas de vanidad. Dice que andan en la vanidad de su mente. O sea, hay cosas que no traen. Hermanos, yo me he encontrado con cristianos que cuando van a comprar una Biblia que valga $300, les duele pagarla. Pero a veces compran un par de zapatos que vale 800 y dicen: lo agarré en descuento. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Me dice una hermana: ¿por qué tengo tantos problemas? Siempre me pasa lo mismo, siempre ando con problemas con mi familia, siempre que no sé qué, que no sé cuánto. Pero no siempre llega a la iglesia, hermana. La mira uno de vez en cuando allá. Quiere que el Señor haga la obra en su vida y ella no busca de Dios. No es lo mismo que Dios te buscó a ti primero, te encontró, y que después tú lo busques a Él, porque Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Pero allá no dice el que cree, el que me sigue. Entonces, todavía me pregunta, para acabarla: pastor, ¿y es malo la zumba? Digo, con razón anda zumbando esta hermana. Ya le iba a decir zumbadora, pero zumbadora en México es una culebra, hermanos. Y los mexicanos, algunos mexicanos saben que a una culebra le dicen zumbadora. Pastor, ¿y una zumba? Pues sí, pero piensa solo en lo terrenal y no tiene paz, porque le dedica un montón de tiempo. Ese se la pasa zumbando 5 horas, y cuando va a la iglesia y la alabanza ya tardó 1 hora, ay, qué cansado estoy. Y el pastor viene de Eureka y se estaba predicando 1 hora. No llevo 1 hora. ¿Cuánto tiempo llevo? 40 minutos llevo. Ya voy a terminar.
Gloria a Dios. Pero ¿cómo va a haber un cambio en nuestra mente si te ocupas de otras cosas? No, pastor, si yo no tengo, me dicen, hermano, es que tengo que ir al gimnasio porque mire, tengo que tener músculo en mi cuerpo y las muchachas me miran y me queda bien el traje y que no sé qué. Papayito, estás almacenando carne maciza para el gusano. No me vayan a tomar como legalista. Es que mire, pues, no me vayan a tomar como legalista. Échale la culpa al apóstol Pablo, dijo, ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco aprovecha. ¿Sí o no? Pero, hermano, la gente que se la pasa 5 o 10 horas mirando novelas. Su pastora es la señorita Laura. Y cuando lo pasen allá, sí. ¿Cómo va a haber una renovación en nuestra mente si no hay una dedicación? Tiene que haber una dedicación. Usted fue llamado a ser semejante a Él. Y yo también. Hermanos, póngase sobre sus piecitos. Quiero ministrarle. ¿Quieres verdaderamente un cambio en tu vida? Tienes que pensar como Cristo piensa. Solo le quiero ministrar eso así paradito. Si no ha perdonado, hoy Dios te está diciendo que extiendas perdón. Si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Delicado. Es delicado cuando una persona no perdona. Que haya un perfume de adoración en esta casa. Que haya una unidad en el Espíritu en esta casa. Hay una unidad en el Espíritu. Pero que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, vayamos siendo insertados para tener un crecimiento en esta casa. Es una presencia de Dios. Es una presencia rica de Dios. Hay una presencia de bendición. Tú que le has estado pidiendo al Señor, Señor, cambia mi mente. El Señor te dice, yo voy a transformar tu mente. Yo voy a transformar tu mente.